¿Cómo están por allí? Vamos a esperar. Hoy se supone que estamos transmitiendo después de una semana que no pudimos estar en vivo. Ahora sí, ya estamos en YouTube también. Ya estamos ahora en YouTube, estamos simultáneos. Buenas noches, ¿cómo están, queridos amigos? ¿Cómo les fue esa semana? ¿Cómo estuvieron la semana que no pudimos hacer en vivo? Pero como ven, hicimos algunas transformaciones por aquí, hicimos algunos cambios. Y por supuesto estamos haciendo las gestiones que tenemos que hacer cuando vives aquí en los Estados Unidos y tienes trabajo o tienes muchos trabajos. Agradecerles que estén por allí, por supuesto saludarnos. Obviamente no podemos saber si nos escuchamos, si no. Así que para eso están ustedes, para que nos digan cómo se escucha, si se escucha bien, Irina, cómo les hola, va. Amigo, ¿cómo está Irina? Bienvenida, Irina. Hola, ¿cómo te va, Irina? Bienvenida. Tiempo sin estar así, face to face, carita a carita. ¿Cómo les va? Vamos a ver que vayan llegando. Hola, amigos. Un saludote. Vamos a ver cómo les llega la señal. Irina, si nos puedes ir diciendo de una vez si se escucha bien. Lo escucho muy bien, dice Irina. Oh, muy bien, muchas gracias. Gracias. De una vez, confirmando que se escucha bien. Porque ya estamos retomando los envíos. Y vamos a tratar de que lleguen más los muchachos, a ver quiénes están por ahí. Bueno, podemos ir chequeando cómo se ve la transmisión de Facebook. Sí, la de Facebook según se ve bien, aunque creo que se paralizó. No, aquí está, mira. Está en vivo. Aquí fue donde entonces se movió. Aquí estamos los dos de técnico. Ahí vamos andando. Lo importante es que ustedes, los que estén en esa pantallita, del otro lado de esa pantallita, pues nos escuchan bien. Por supuesto, nos digan de dónde nos están viendo. Y vamos a esperar mientras llegan unos allí. Hoy el en vivo, si ya lo vieron por allí, se trata de las 42, ¿no? Las 42 ciudades. O 40, ya vamos a ver 40. Cuántas son. Que son las mejores según ese estudio, esa estadística, ese reportaje que salió, que es donde se supone que el cheque te rinde mucho más. Y hay sorpresas porque North Carolina aparece por ahí, figura varias veces. Bueno, no era por dejar de ser, pero Carolina no tenía que aparecer, obviamente. Hemos estado en las estadísticas últimamente muy, muy bien. A ver dónde estamos ahorita. Qué raro que no ha llegado nuestra querida Helen. ¿Dónde andará Helen? Andará en otro evento social. Helen y sus eventos sociales. Y ella, déjame que yo ando aquí desde... A ver, ¿qué dice aquí? No, tienes que dejarlo ahí donde está. Ay, Dios. Como no cierre yo ahora estoy, ¿por qué se cerró? No sé, déjame ayudarte un momentico. Chico, estás en vivo, tú sabes que esto es online, en vivo. En vivo todo puede pasar. No, aquí. Ok. ¿Dónde está el OBS? Aquí, ¿no es este? El OBS está acá, ok. Recuerda que cuando vayas a hacer cambio aquí. Sí, ya. Pero obviamente tenemos que estar de este lado. Espérenos un momentico, que aquí estamos en vivo. Si no, vamos a darle así. ¿Por qué? Creo que eso estaba configurado como estaba. Vamos a ver cómo... No, me perdí. Me perdí. Bien, Ya, a ver. para ir recapitulando, mientras el esposo, hola amigos queridos, ya los extrañamos, ¿cómo están? Los escucho muy bien fuerte y claro. Fernanda, Yana, Helen, ¿dónde están? Mira, ya apareció Jonathan Rivera, bendiciones. Hola Jonathan, bienvenido a un en vivo más. Espero hayan disfrutado de todos los videos que, de hecho, tuvimos que resubir algunos. Sí. ¿Se acuerdan del video de las casas de las tiny house, de las casitas pequeñas? Pues por un problema con YouTube con respecto a un copyright, porque recuerden que nosotros ponemos unas músicas de fondo y entonces ya pronto estaré llegando a los Estados Unidos de Norteamérica, dice Jonathan. Pues aquí estarás bien y te recibiremos pues cuando vengas por ahí por North Carolina. Mientras tanto, tranquilo que nosotros seguimos dando información de cómo son los sitios y cuáles son esos mejores sitios de aquí, de los Estados Unidos, como el en vivo de hoy. Javier Roble, hola chicos, ¿cómo estás? Bien, les decía que entonces esta semana les tuvimos que resubir un video de las casas pequeñas, de las tiny house,
porque resulta que la configuración que tiene YouTube, según ellos, revisaron después de tanto tiempo que la música de fondo en algunos pedacitos tuvo un derecho de reclamación de autor. No saben por qué, porque se supone que agarramos las músicas de un sitio que no tiene derecho de copyright. ¿Qué tal es el ambiente en Sanford? Mira, no hemos ido a Sanford, ¿verdad? La verdad, no hemos ido a Sanford. No hemos ido a Sanford, pero pudiéramos averiguarte, porque la idea, dijimos que íbamos a tratar de revisar cada rinconcito de North Carolina, que es nuestro fuerte, porque sí hemos escuchado, o sea, no hemos escuchado cosas malas, pero no hemos ido. No se olviden de compartir, de la like. Así es el amigo Javier ahí, nuestro presidente adjunto. Bien, entonces tuvimos que resubir ese video, como ya les dijimos, y como ya vieron, porque la verdad es que tuvimos que bajar el anterior. Entonces, a raíz de eso, pues tuvimos que hacerles algunas modificaciones y ahí está. Luego tuvimos ayer el de Raleigh, como ya lo vieron, los rinconcitos que no le habíamos mostrado de Raleigh. Y entonces hoy estamos en vivo, así que hemos tenido 3 días consecutivos aquí en YouTube. Sí, literalmente, ¿no? Este sería nuestro tercer día. Tercer día consecutivo. Y tendremos un cuarto, porque mañana tenemos estreno. Así que no les podemos lanzar spoilers. Mira, Irina. Vimos el video también de lo que votan las personas en la calle de los Estados Unidos. Muy interesante. Sí, pero claro, ese fue la semana pasada, pero yo estoy hablando de esta semana, que la verdad es que tuvimos mucha buena opción para vender en la pulga. Sí, también. Muy importante, Irina. Porque de hecho hay muchas personas que hacen así, recogen, usan lo que ellos necesitan para su casa y después van y venden. Y la verdad es que ayuda mucho. Y como yo les dije en el video, yo tengo todavía en mi casa, allí en mi cocina, todavía tengo la mesa que yo recogí de ahí, sí, de la calle, del frente de una casa. Imagínate, ya nosotros tenemos aquí 7 años. 7 años, ya. Eso quiere decir que esa mesa tiene con nosotros 7 años. Bueno, ponle 6 y medio. Porque eso fue como a mitad de esa acción es una ayuda para todo el que viene llegando, viene entrando a Estados Unidos. Y obviamente no viene con la mejor manera económica. Sí, porque oye, es que uno viene ayuda, pues con una ayuda verdaderamente. Como decimos en Venezuela, con una mano adelante y una mano atrás. Mira, llevo nuestra querida Helen. Hola Helen, ¿cómo estás? Esa chica farandulera. La chica de los eventos. Puro eventos sociales, Helen. Y ahora que Helen vio el video de Raleigh, va a venir a visitarnos en tren, porque ya sabemos que no le gustan los aviones. Vieron que también nos podemos comunicar por tren. Vamos a ver qué podemos hacer nosotros con ese tren y un viaje a una ciudad maravillosa. Vamos a ver. Mira, ese es nuestro vicepresidente. Estoy mirando los anuncios. ¡Ay! ¡Tan linda Helen! Esa vicepresidenta es fiel. Ella dirá, lo que pasa es que cuando entras, no entras exactamente cuando empieza, te pone anuncios. Es candelita este YouTube. Pero bueno, esos anuncios son los que hacen que nos paguen. Así que para seguir llegando muchas más personas, recuerden compartirlo, recuerden suscribirse y recuerden, por supuesto, darle like al video, al en vivo. Bienvenido Jonathan Rivera, me encantan sus videos, ayudan bastante cómo muestran, es ahí y los consejos que pueden dar para las personas que lleguen. Claro, esa es la idea. Sí. Jonathan, la verdad. Yo creo que Jonathan, tú eres el que viene de Colombia. Había un chico que nos escribió desde Colombia. Yo creo, ¿no? Yo creo. Bueno, si eres tú, déjanos en los comentarios ahí. Sí, recuerden decirnos de dónde nos escriben, de dónde nos miran. Sí, recuerden que el canal, más que todo, no es tanto mostrarte, ¿no? Que es mostrar, pero de forma de ayudar, ¿ok? De que las personas que vienen llegando, así como llegamos nosotros en nuestro momento, que la verdad que nosotros empezamos en YouTube, buscábamos en YouTube tratando de conseguir ayuda de todo tipo y la verdad es bastante difícil. O sea, los canales en español que vi en YouTube aquí en Estados Unidos, la mayoría eran mostrando cosas materiales o mostrándote las ciudades como de bonitas o grandes, sí. Pero no te decían eso, maquillaje, no sé qué. De hecho, cuando nosotros hicimos un video de Guatemala, dice Jonathan. De Guatemala, qué chévere. Bienvenido y un saludo a gente de Guatemala, chica. Un saludo enorme. Qué delicia viajar en tren, dice Helen. Mira, está un poquito de retraso los mensajes, pero ahí está. Pero estamos, porque tenemos el televisor ahora aquí al frente, ¿ok? Lo estamos viendo, así que
El que haga algo raro lo estamos viendo de frente. Qué delicia viajar en tren, me gustó mucho el video, llevamos realidad y nosotros también. Y vamos a ver qué destino visitamos en tren. ¿Cuál Bueno, sería ese destino? Déjeme decirle que creo que sí va a ser una opción muy seguida, ya que los que viven en Estados Unidos aquí deben saber que la inflación aquí está subiendo bastante. Mira, y Y aquí así se me que va a los viajes salir en tren- el venezolano. Chamo, la gasolina está cara. Está cara. Está Wow, cara. la gasolina está imparable. Eso está como el honrón. Nadie lo puede aguantar. Definitivamente, nosotros no entendemos. Y acabamos de leer ayer, creo, una noticia que decía que los expertos estaban como haciendo una predicción que tal vez en el verano, o sea, entre junio que ya viene y agosto, septiembre, puede llegar hasta $6. $6. $6 es muchísimo No, dinero. demasiado dinero. Muchísimo. Bueno, vamos a darle un ejemplo. Nosotros tenemos 2 carritos, ¿no? Y el carro pequeñito, cuando la gasolina estaba a $2, se llenaba con $18. Imagínense usted lo que ahorrábamos Sí. nosotros. Ahorita el carrito se llena con casi $60. Sí, 55, Porque está a creo. 4 con... Bueno, depende, 4 con 30 y algo. O sea, es un dineral, literalmente casi que es el día de salario de alguien que trabaja De en un alguien que restaurante. trabaje, ¿sí? sí, poquito. O trabaja medio tiempo, literal, o sea, eso es una locura. Y imagínate tú el que trabaja haciendo DoorDash o haciendo Uber o cosas, mi hermano, eso estará ahorita viendo cómo hace. Sí. Mira, Sirina, andaremos en bicicleta. De verdad. La verdad, sí. El Niágara en bicicleta, como la canción. No, es que está fuerte, no es para menos, pero está fuerte. Mira, yo creo que deberíamos empezar porque esta lista está bastante larga. Sí, vamos a empezar de Son una vez. muchas ciudades, Ya, ¿te lo como pusiste en dice Facebook el ya? título. ¿Cómo? ¿Ya tú lo pusiste en Facebook? Mira, tú lo Sí, ves, ya está ¿no? ready en Facebook. Ok, dice, estirar cada cheque que ganamos es más fácil en estas ciudades de Estados Unidos. Y lo importante es que, como dijimos al principio, ¿cuáles son esas ciudades en Estados Unidos en las que tu cheque rinde más? Ya las vamos a conocer a continuación. Y lo emocionante, déjenme decirles que North Carolina aparece muchas veces. Las vamos a ver y al final contamos cuántas veces salimos. Dice, ¿dónde es más cómodo cubrir las necesidades básicas del mes y que sobre una buena tajada del billete, o sea, del cheque mensual de nuestro trabajo? Aquí te presentamos 40 ciudades en las que sus residentes están en mejor pie a fin de mes, o sea, que hay un poquitico de dinerito en el bolsillo. De acuerdo con un ranking elaborado por Go Banking Rates con datos oficiales, o sea, que es algo. Esto salió, de hecho, amigos, el 20 de mayo. Sí. Exactamente. O sea, fue hace poco, pues. No, publicado el 18 y lo actualizaron el día de hoy. Así que imagínense ustedes. No, mira cómo lo tiré ahora para que muchos lo vean grande. Mire, eso está chéverísimo para que lo Ya vean. no necesitan lente, ¿ok? Sí, yo necesito lente para ver de cerca. ¿Sabes Esto cómo es el está buenísimo truco? para mí. Oh, dale F11 al teclado para que ok, ensanche. cierto. Y después con el control y la ruedita del scroll se amplifica la pantalla. Ah, chicos, mira. Mira, Una maravilla. Y acuerda de mostrarle a la gente del Facebook nuestra hermosa cara en pantalla completa de vez en cuando en vez. Esto está buenísimo. Bien, entonces esas 40 ciudades son las siguientes. Y ahorita seguimos conversando y nos dan sus opiniones por ahí en el chat. Dice, la lista que aparece a continuación se elaboró con una información clave, como el ingreso medio en las 100 ciudades más grandes de los Estados Unidos, la cantidad promedio que se paga cada quincena en ellas, cuánto cuestan las necesidades básicas en ese periodo, la compra en el supermercado, la vivienda, el transporte y los servicios básicos, y cuánto queda en la cuenta bancaria después de pagar todo eso. Así que, viendo toda esa información, aparece la número 1, puesto 40 en este caso, porque lo van a hacer de manera de mayor a menor, y dice que el puesto número 40 de las ciudades donde el salario rinde más es Chicago, Illinois. Imagínense, para allá donde el frío aprieta pero duro. ¿Es muy hermosa la ciudad? Sí. Hemos visto muchos videos de Illinois, de allá de Chicago, y es muy hermoso, y esa forma como un óvalo, no sé qué forma exactamente le quisieron dar a eso, es muy hermoso. A mí me parece una carabota. Una carabota. O sea, un beans. Un beans. Un grano.
¿Cómo sería para los amigos centroamericanos, cómo que le dicen Frijoles. Frijol. Un frijol. Un frijol plateado. Bien, entonces la posición número 40 es Chicago, Illinois, y dice que el ingreso promedio anual de un hogar en esa ciudad es de 62.097. Recuerden que ahí estarían incluidos los sueldos, o sea, por lo general de una pareja, es de un hogar. Por lo general trabajan dos, más tal vez 1, 2, 3 niños, depende de cuántos niños tengan. Entonces, lo que ganaría en promedio sería para un hogar, perdón, sería 62.097. Y el cheque más o menos promedio que recibe una persona asciende a 2.388, que es más o menos lo mismo que se paga aquí, la verdad. Sí, está más o menos promediando lo que se gana aquí en Raleigh, en North Carolina. Pues está bastante parejo, está bastante bien. Siempre estén pendientes del gasto mensual, porque muchas personas dicen que yo gano 90,000 al año, pero depende de dónde vivas. Exacto. Porque si las rentas y los gastos en esa ciudad son enormes, olvídate que no te va a alcanzar ni porque... Caso, voy a dar spoiler, Nueva York no aparece en la lista. No. Ay, sí, Helen, amiga, no aparece. Vamos al chiquito, que son 40. Sí, vamos a darle rápido porque son 40. Ok, en la posición número 39 aparece San Petersburg, en Florida. Esa ciudad es hermosísima. Que me encanta esa ciudad que está muy cerquita de la playa. Y entonces dice que el sueldo promedio es 60.798 y que los ingresos ascienden por persona alrededor de los 2.338. O sea, está bien chévere. Está bien chévere, la verdad. La posición número 38, Oklahoma City, en Oklahoma. Ahí va bajando un poco el ingreso. Dice que el ingreso promedio anual de un hogar sería 56.456 y el cheque mensual, en este caso quincenal, sería de 2.171. Así que, mira, la verdad que no está mal. Claro, aquí no dice exactamente algo relativo a las compras. Que abajo ellos mencionan lo que les sobraría. Lo que les sobraría. Ellos dicen el monto de cubrir las necesidades básicas es de 1.026. Pero eso sería nada más como en la renta. Porque sí, en realidad, por lo general, una casa, un apartamento, un townhouse, por la medida chiquita cuesta $1,000. Sí. Hay sitios donde hay más económico. Mira, Helen, yo estoy leyendo a Helen. Voy a poner amplio la pantalla para que podamos leer el mensaje de él. Dice, bueno, aquí horrible de caro. O sea, la verdad es que sí, Nueva York, la calidad es... Oh, Helen, me hizo una pregunta. ¿Y habrá primera clase en el tren de Raleigh? Sí, Helen. Sí. ¿No viste el video, Helen? No prestaste atención. Ahí salía. Sí salía. Claro, nosotros no especificamos si había todas las categorías, pero sí decía que depende si era que business. Vamos a tener que hacer una especificación. Ese video vamos a montar en tren. Vamos a montar en tren y le vamos a decir... Porque lo que no dijimos ahí en ese video, porque nos faltó, es decir que ese tren tiene varias líneas, no solamente esa de Amtrak, hay varios y cada uno, según depende de la región hacia donde vayas o de la dirección de vayas, sí, tiene sus categorías, ¿ok? Hay trenes de más alta calidad. Ese que vieron creo que no era tan de high, ¿no? No era tan alto. Era un poquito intermedio ahí. Pero hay uno que creo que es el de Wilmington, que va hacia Wilmington, de Charlotte. Uh-huh. Ese es un poquito más high, por ende las cosas, el VIP de ahí es un poquito más, tú sabes, más cacheroso. Ok, seguimos. Dice, puesto número 37, Kansas City, en Missouri. El ingreso promedio anual de un hogar en esa ciudad es 56.179 y el cheque quincenal, según ellos, es 2.161. Uh-huh. Así que le vamos a ir dando solo esos dos datos para poder hacer eso. Su necesidad básica es 1.013. Ahí yo tengo mis dudas. Sí, ahí voy a dar mis dudas, o sea, como mi opinión personal. Ellos dicen ahí que el monto de cubrir las necesidades básicas es de 1.013, pero es que 1.013 no se te va sino nada más la renta y lo demás, agua, luz, teléfono, comida. Sí, exacto. Sí, hay que estudiar bien los casos porque a veces estos números que ellos te dan depende de la realidad de cada quien. Depende de la realidad de cada quien y dónde viva. Ahora, me imagino que ellos buscaron los promedios más bajos. El promedio de gasto más bajo, la renta más baja, sí. Así como que, pero eso es el monto de ahorro varía, depende. Bien, en el puesto número 36 tenemos
¿Dónde rinde más? Dice aquí, en Boise, Idaho. Idaho, Dios mío. Imagínense, 63.778 es lo que ganaría una persona ahí anual y en la quincena sería 2.453. No está mal. No está mal. No está Por mal. lo que estoy determinando de estos números es que eso es por persona, ¿ok? Ahí no están dando números por familia. Ese es aunque dice el ingreso promedio anual de un hogar. Uh-huh. Bueno, sí, 2.400 sí, está bien. Sí, está bien. Sí. O sea, que el número ese que está ahí en el medio, los cheques recibidos que por hogar, está bien. Está bien, porque está dice bien. por hogar. Bueno. Sí. Y ese pero igual me parece que el monto de cubrir las necesidades básicas en 1.303, no. ¿Qué opinan ustedes según lo que nosotros hemos visto? Déjame entrar otra vez, vamos a entrar a los chats. Si quiere poner a la gente otra vez. Sí, para ver, bueno, que aquí en el teléfono estamos viendo lo de Facebook, ¿ok? Han llegado mucha gente en Facebook. Disculpe, lo que pasa es que Facebook tampoco, es que apenas estamos empezando con Facebook y no hemos sabido todavía cómo promocionar la plataforma en Facebook. Así que vamos aprendiendo poco a poco. Bueno, por aquí. Vamos a saludar a quienes han llegado por ahí. Llegó Álvaro Castro. Hola, saludos, bendiciones. Quería comentarles al técnico en redes, el señor Aquiles, que el Facebook no tiene sonido de transmisión. ¿En serio? Muy importante. Muy importante saberlo. Con razón el Facebook no está. ¿Verdad que sí? Ahora que tú te lo ves, no se mueve. No se mueve, qué raro. ¿Qué hacemos aquí? ¿Le voy moviendo esto? Tendría yo que modificar como que la. No, pero yo creo que es que la cámara. Lo que pasa es que estoy usando una cámara web. Qué raro que sea cámara web, pero esa cámara web es videollamada, la verdad. Bueno. Dejaremos por ahí grabado en constancia de que el envío estuvo. Sí, muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. O sea, que Álvaro a lo mejor se metió en Facebook para ver. Porque el link yo creo que lo puse en Mejita. No, pero Álvaro, si nos está siguiendo, nos estaría siguiendo por ¿De dónde nos ves, Álvaro? ¿Por dónde nos conseguiste, Álvaro? ¿Nos conseguiste por Instagram? ¿Nos conseguiste por YouTube o por dónde? Que vamos leyendo mientras Álvaro responde. Dice Helen, sí, vi un precio de $165. Ok. En el tren, sí. Ese es en el tren, sí. Ese es el VIP en el Amtrak. Sí. Bien, entonces seguimos por aquí. Y en la posición número 35 tenemos a Atlanta, Georgia. Eso está cerquita de aquí, ¿ok? El ingreso promedio anual de un hogar en esa ciudad es de $64,179 y los cheques que reciben un hogar quincenalmente ascienden a $2,468. Obviamente, como ya dijimos, eso de monto de cubrir las necesidades básicas, ahí sí le disputaría esa parte, porque en realidad no me parece. Pero bueno, ahí seguimos viendo. Sí. En la posición número 34 sería Aurora, Colorado. Bien, ya nos estamos alejando hacia aquel lado del país, que es hermosísimo. La verdad que Colorado tiene unos paisajes que, wow, hasta las imágenes. Colorado hace mucho frío, cuando hace frío. Hace mucho frío. Y del resto, pues la verdad es que es bien cálido. Ay, ahora sí me parece raro esto del sonido, pero bueno, como dice aquí, le debe ser el... Bueno, si quieres, hacemos un switch un momentico mientras yo voy viendo ya. ¿Les parece? Vamos a hacer un Cambiamos. switch de momento. Con la magia de la edición, mentira, que no hay edición, aquí es en vivo. Bueno, nos cambiamos de lugar. Y te lo trato de averiguar qué pasó. ¿Qué pasó por ahí? Bien, vamos a seguir. Ahora yo estoy controlando aquí el área de YouTube. Bien, amigos, entonces les decía que en la posición número 34 está Aurora, Colorado, como ya vieron. En la posición número 33 está la ciudad de Portland, en Oregon. Imagínense ustedes. Hermosísima esa ciudad también. Chicos, la estación del tren está cerca de los hoteles. Sí, hay muchos hoteles cerquita. Es que la estación del tren está en el downtown. O sea, está en pleno downtown. Está en pleno downtown. O sea, ustedes se bajan y literalmente ahí está el hotel del tren. Te puedes caminar a varios hoteles que hay por allí. Es que acuérdense que el downtown de Raleigh no es que es inmenso. O sea, no es como el de Charlotte o el de Nueva York. No, o sea, los downtowns aquí son más o menos considerables. Pero sí hay varios hoteles. Pero sí hay muchísimos hoteles y hasta de calidad. Hay unos hoteles ahí, están haciendo uno nuevo que está espectacular, de los vidrios grandotes. Sí, ahí están haciendo un hotel aquí espectacular, que la verdad. Bien, posición número 32. Tenemos a Lexington en Kentucky, con un promedio anual de 58,954 y una quincena, o sea, un cheque quincenal de 2,267. Está chévere. Está chévere, la verdad.
En la posición número 31, adivinen quién aparece. Nada más y nada menos que Durham, North Carolina. O sea, la ciudad de Durham. Recuerden que las ciudades Raleigh y Durham aparecieron como en la posición 1 o 2, fue. Sí, en la En posición las 2. mejores. En las mejores ciudades Pero para vivir. ahorita Raleigh se está disputando con Colorado, una sur de Colorado, el puesto número 1. Así que ya saben. Entonces, en la posición número 31, Durham, aquí en North Carolina, el ingreso promedio anual de un hogar en esa ciudad es $61,962 y el cheque promedio sería $2,383. Así que aquí yo les puedo dar mi opinión personal. Dice, el monto de cubrir las necesidades básicas es de $1,180. Será del alquiler. Es mi opinión con base, porque vivimos aquí, aunque no vivimos en Durham, vivimos en Raleigh, que es al lado, y además de eso, pues hemos hecho videos de Durham. Y nada más en el alquiler se te van 1,180, por lo menos en un apartamentico de una habitación, ¿cierto? Lo puedes encontrar, puedes encontrar hasta de 800, porque hay unos compañeros que de trabajo que han conseguido apartamentos hasta en 800, 1,100, 1,200. Depende de la zona. Depende de la zona. Y depende qué tan bueno o bonito esté los apartamentos. Así que sí se puede encontrar. Mira, creo que es la webcam. Creo que es la webcam, que no revisé si esa webcam que tiene el micrófono activo o está. Esa es una webcam que adquirimos hace poco. Y la verdad es que no la he usado para nada. No me da tiempo de usarla, ni mucho menos. Sí, bueno. Así que ya sé, compra de micrófono para... Bien, en la posición, seguimos con la posición 30, que sería Lincoln, en Nebraska. Y el ingreso de un hogar sería $60,063 con un sueldo de $2,310 quincenal. La verdad es que está bastante bonita la ciudad. ¿Cuándo será que ya tengamos recorrido? Vamos a tener que hacer un mapa. Y ciudad lista, estado listo, porque la idea es tratar de mostrarle muchos lugares de aquí de los Estados Unidos. Bien, posición número 29 de las ciudades donde más te rinde el cheque es Corpus Christi en Texas. A ver, ¿quién sabe quién vivió por allí? Pues nada más y nada menos que Selena. Muy bonita, hermosísima. Sí, Selena Quintanilla. Selena Quintanilla, sí, esa fue su ciudad natal, la verdad. Algún día iremos a visitarla. Sí, está espectacular. Bien, allí entonces el promedio es $57,387 anual y el promedio del cheque quincenal sería $2,207. Vamos a leer, vamos a hacer una pausa por aquí para leer. Dice, bueno, qué chévere, dice Helen, que estén allí los que merecen. Entrada. Ajá. Ok. Bien, Helen dice que qué chévere, como nuestro canal Chévere Live, que los hoteles estén cerca. Sí, Helen, hay muchos hoteles y muy lindos. Entonces ahora dice Álvaro, y por cierto, soy el esposo de su fiel seguidora de Colombia, Yana. ¿En serio? Pues ya que el otro mes nos mudamos a Carolina del Sur y esperamos conocerlos. Bendiciones. ¡Ay, qué chévere! Me alegra mucho. Un saludito a Yana Paola, que es nuestra seguidora fiel, como dices tú, y siempre dando y aportando bastante información, bastante certera y obviamente de mucho valor para todos nuestros suscriptores. Eso nos alegra muchísimo. Y sabemos que le va a encantar Sur Carolina. Es Sur Carolina. Ay, es bellísimo, es bellísimo. Van a tener la playa ahí cerquita. La playa de Sur Carolina. Qué bueno, felicidades. Nos alegra muchísimo. Bien, seguimos, amigos. Entonces, en la posición número 28 tenemos a Arlington, Texas. Yo no sabía que había Arlington, Texas. Sé que hay Arlington, Virginia, pero no sabía que había Arlington, Texas. En Arlington, Texas, el ingreso promedio anual de un hogar en esa ciudad es $63,351 y el promedio del cheque sería $2,437. Si me ven que de repente hago mucho con la nariz, es que en nuestro trabajo hay muchas pestes, hay muchos empestados y a mí creo que me está empezando. Así que bueno. Ay, me tomé tu jugo. Bueno, ya te empestaste. No importa. Ya me pegaron esas pestes. Igual, cuando me da besito. En la posición número 27 tenemos a Garland en Texas. Miren que Texas
Bueno, Texas tiene ya ha salido creo que 2 o 3 veces. 2 o 3, la verdad, sí. Mire, Texas es un buen sitio. Pasa que está hasta el otro lado del país, pero bueno. El promedio anual ahí sería 63.192. No está nada mal, está bastante sustentable. Sí, la verdad es que Texas tiene un promedio de vida bastante bueno. Esto, entre salarios y gastos. Lastimosamente, con la llegada migratoria de California, ha subido un poquito. Ha subido un poquito los precios, los costos, pero todavía sigue siendo un lugar hermoso y bastante bien accesible para empezar la vida. Sí, bien. En la posición número 26 tenemos a Minneapolis, en Minnesota. El ingreso anual sería 66.068 y el quincenal 2.541. La verdad que está todo ahí como en un balance. Tú ves que la gente no gana 100.000, sino 60 y algo. Está en un promedio entre 60, exacto, 58, 60 y tanto. Déjame darle datos. Los 60 y pico que están viendo en esos promedios es por familia. Y anual, ¿ok? Y anuales, ¿ok? No es que si hay personas que se ganan eso solo, pero probablemente tienen una carrera específica, ganan muy bien, tienen una carrera. Pero comúnmente el común denominador de la población en sí, en familia, una pareja gana eso, 60 y algo. Sí, 60 y algo, o sea, así alguien que no tiene 50 y pico. Exacto, no es que tenga una carrera mega espectacular. Ahí no estamos hablando de médicos, de enfermeros. No, o sea, un médico o un enfermero se gana eso, 60 y tanto él solo. Él solo, exacto. Ahí están hablando de las personas que viven de su cheque, que están pendientes de su trabajito para subsistir. Vamos a decirte que un clase media. Ahí debería ser. Porque mira, Mira, yo creo que Irina Aquiles no se ve la información. Irina, lo que pasa es que cambiamos. Es cierto. Y Rosmary no está. Y la técnica. Pero vamos a hacer switch, ya que Facebook está fuera de línea. Otra vez. Con la magia del en vivo. Con la magia del en vivo, vamos a hacer switch porque Ay, caramba. Les recuerdo que la técnica todo está en aquí le da la información. Buenas noches, saludátelo. Hola, Yana Paola, ¿cómo estás? Por ahí saludó a tu esposo, dándonos buenas noticias. Así que vamos a ver cómo van por aquí. Bien, seguimos entonces. En la posición 26 tenemos a Minneapolis, en Minnesota, como les habíamos dicho. 26. Y sí, en la posición 26, mira. ¿Y por qué aquí quedó 25? Ay, Dios mío. Porque no, yo creo que ya habíamos dicho la 26. Ya hemos hablado de Minneapolis. Sí, ahora vamos entonces a la posición 25. En la posición número 25, a ver aquí, ¿cuál es? Nebraska, ¿no? En Nebraska. Omaha, Nebraska. En Nebraska, y dice que el promedio, si escuchan a Luna es porque anda por ahí ella alborotada. Ahorita seguro viene a saludar. El promedio del salario anual sería 62.213 y el promedio de una quincena 2.393. La verdad es que está bastante sustentable. Oye, ¿no? Está bien. No está mal. ¿Dónde no queda está Nebraska? mal. Busquen el mapa ahí, por favor. ¿Dónde queda Nebraska? Porque se ve bien, se ve bien. Ahorita al final buscamos porque no queda nada bien, mal. Se ve bien. No ganan mucho anualmente con respecto a los otros estados, pero estoy viendo que lo que hacen en los gastos está bien. O sea, sí, no está mal. Bien, no está mal. Bien, en el puesto número 24 sería Bakersfield, en California. Miren que sigan apareciendo los estados de por allá. Se ve un estado bastante como granjero, ¿verdad? Sí, California tiene unas áreas bastante verdes. Acuérdate que California también es un estado que la parte de granja, la parte de siembra es muy bueno. Pero, o sea, no todo es tan caro. Depende, si tú te alejas de Los Ángeles o te alejas de San Bernardino y esos lugares, esas ciudades famosas, sí consigues lugares más accesibles, obvio. Claro que sí. No todo es tan costoso. Ok, seguimos. La posición número 23 sería Colorado Springs, en Colorado. Otra vez Colorado. Si se ponen a ver las imágenes de Colorado, siempre Colorado tiene esos colores espectaculares. Bueno, supieran que Colorado es la competencia aquí de North Carolina. Estamos ahí todo el tiempo. Colorado no estamos de primero, segundo, estamos batallando el tiempo ahí, pero Colorado y North Carolina se dan. Bien, en Colorado el promedio anual sería 67.719 y el cheque quincenal sería alrededor de los 2.605. O sea, la verdad es que nada mal.
si tienen preguntas al final de la lectura, me imagino que esto les estará llenando la cabeza de preguntas, Sí. y que cuando eso alcanza o no alcanza, al final se lo vamos a responder. Al y vamos a final hacer nuestra convivencia. hacemos nuestro feedback aquí. Adivinador, ¿quién aparece en la posición número 22? Charlotte, otro estado, otra ciudad más de North Carolina, aparece en la posición número 22 con 65.359 el promedio anual para una familia y un cheque quincenal de 2.514. Recuerden que Charlotte es la ciudad más grande de Carolina del Norte, más no es la capital. Por cierto, vamos a ver quién vio el video por allí. ¿Quién fue la primera capital de North Carolina? Por ahí les dejo tarea. Tarea. Bien, entonces, en la posición número 21 viene Fort Worth en Texas. ¡Ay, qué hermoso! Nunca imaginé que Texas tuviera Sí, unos lugares así tiene tan unos lindos. lugares que la verdad Porque uno piensa en Texas y piensa en un lugar árido. áridos. Sí, yo siempre que me hablan de Texas pienso en cosas áridas, pero me acordaba que Texas también es un estado muy, muy granjero y muy, muy verde. Está espectacular. Muy Bien, entonces allí en Texas, la ciudad esa de Fort Worth sería 64.567 el promedio anual y el promedio quincenal 2.483. Oye, analizando eso del monto cubrir necesidades básicas, ¿a qué se está refiriendo? ¿A la comida más viles? No, según ellos allá al principio decían, a lo mejor, vamos a hacer una cosa, a lo mejor ellos ahí están solamente poniendo las necesidades básicas, más no. Yo me voy a devolver aquí. Más no la renta. Más no la renta. Me voy a devolver un momentico aquí en la página de Facebook, que yo sé que no se está viendo mucho. Sí, para poder sacarnos esa duda ayer, porque la verdad Bien, es que... aquí dice entonces que las necesidades básicas en ese periodo sería la compra en el supermercado, la vivienda, pero ahí la vivienda es imposible, porque tú por la media chiquita, como ya les dije, serían $1,000. Entonces, el supermercado, el transporte y los servicios básicos. Ahora, que tú me digas que es el supermercado, el transporte y los servicios básicos 1,000, bueno, tal vez. Sí, Pero exacto. te faltaría la vivienda, porque en esos Sí. 1,180 no es. Sí, ahí no entra. Ahí no. Por eso lo estamos poniendo para que lo lean y quede en constancia, pero a este artículo le faltó eso. La verdad que le faltó poner eso de la renta, porque eso es básico aquí en los Estados Unidos, la verdad. Aquí Básico. todo el mundo o paga renta o ya tiene su casa y paga su casa, que al final es lo mismo. Pagas una cuota mensual por la vivienda que estás ocupando. Así de sencillo. Bien sea tuya o bien sea alquilada. ¿Nos quedamos dónde? En Fort En la posición número 20, sí. Ok, bueno, ahí voy otra vez, chicos. Ahí va. Está bueno, Bien, en la posición número 20 tenemos a Irving en Texas. Vuelve a aparecer Texas. Vayan anotando. Con un promedio a los que vienen anual de viendo. 66.567 Claro. y unos cheques quincenales de 2.560. La verdad que nada mal. Y como seguimos viendo, es como que un balance. Hay un balance en todas un estas balance. ciudades. Claro, esos números que están ahí no están tan desfasados a la realidad, pero sí le falta, como dice Román, le falta la renta. ¿Qué? Falta la renta. Ok, en la posición número 19 sería Madison en Wisconsin. Wow, primera vez que vemos uno de Wisconsin. Sí, primera vez que sale Wisconsin por aquí. Con un promedio anual de 67.565. Wow. Y con... Sí, está hermosísimo. No, ganan bien. Sí, no, bueno, también. Ganas Y muy bien, una ¿verdad? quincenal de 2.599. Está espectacular. Sí, la verdad Esos números tan buenos. Esos números están buenos. Anoten esa ahí, aunque, ojo, Wisconsin es frío, ya. Ah, bueno. Sí, es frío. Esa es otra cosa, un dato muy interesante. En la posición 18 está Chula Vista, un nombre bastante hispano en California. Chula, ¿viste? ¿Verdad que sí? Chula. Sí, eso me parece un nombre que ¿no será que esa parte pertenecía a México? Y por eso se llama así. Yo creo. Tú sabes que Estados Unidos le quitó así unas partecitas a México, sí, ¿no? le quitó territorio a México. Entonces, muchos nombres. Bueno, si te pones a ver, literalmente California, tiene Baja California, tiene Tiene Nuevo México por ahí. Nuevo México, bueno, está Santa Catalina, o sea, Sí, hay nombres muy hispanos. muy hispanos. Entonces, Chula Vista en California, wow, ganan muy bien, con un promedio anual de 86.132
y una quincena de 3.313. ¿Quién quiere tener eso? Ya saben, en Chula Vista, California. Chula Vista, California. Está esa oportunidad. O sea, para que vea la gente de California que no todo es caro en California. Hay lugar, hay lugar. ¿Qué les parece? Bien, en la posición número 17 está otra vez Texas, pero esta vez Austin, Texas. Austin, wow, esa ciudad Ahí gana, esa ciudad es hermosísima. Esa ciudad es hermosa. Para eso sí quiero yo ir. Ahora que estoy, que quiero un viaje lejos, esa sería una primera opción. Y déjenme decirles cuánto ganan. Ganan 75.752. Ganan, bueno, no más bien. que Chula Vista, pero mira, él está ahí. Oye, pero casi, mira, casi. Y mira los gastos, están Y los lo cheques, quincenal ¿no? sería 2.914. Ganan muy bien, la verdad. El promedio está bien. El promedio está muy, muy bien. Imagino Y- que ahora con esta llegada de empresas nuevas. Sí. Y adivinen quién aparece en la posición número 16. ¡Tarán! Nada más y nada menos que Raleigh en North Carolina, Carolina del Norte, con un promedio anual de 69.720 y un promedio quincenal de $2.682. Y ahí dice, vuelvo y repito, con el monto de cubrir las necesidades básicas de 1.281, no será en la casa nada más. Ahí falta los otros gastos. O al revés, los gastos sin la vivienda. Gastos de otra sin la vivienda. Porque definitivamente nosotros le podemos decir, no señor, No, eso no es lo que se gasta en general. pero esa gente gana bien, ¿oíste? Pero chicos, aquí la gente gana bien. No estamos tan buenos como, No estamos tan como Austin, graves. Texas, pero estamos bien. Pero Estamos casi llegando a los 70. Pero miren los gastos, el balance. Sí. El balance, por eso es que estamos en una posición mejor que Austin. Bien, en la posición número 15 está Henderson en Nevada, ganando un salario anual de 75.430. Está bueno, están buenos esos números también. Y un promedio quincenal de 2.901. No está nada mal, está espectacular. Son muy buenos esos números. Esta ciudad sí quiero ir. Seattle en Washington. En Washington State. ¡Wow! Y adivinen nada más y nada menos cuánto ganan anual. Casi 100.000. 97.185. Eso es bastante dinero. Y un cheque quincenal de 3.738, pero entonces los gastos suben, los gastos son 2.251, Sí, que eso faltaría todavía la renta. Sí. Ah. Mira, la verdad que, bueno, pero aquí ya Ana Pacola está escribiendo algo. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa entonces para ver qué por aquí, se escucha. Bueno, vamos a hablar primero porque creo que llegaron otras personas más y le hemos saludado. Mira, oye, José Fernández, hola, saludos, José de Costa Rica. Ay, bienvenido, José Saludos. José ha escrito anteriormente. Aquí Yana Paola nos explica, el costo de la vida es quincenal. Ella trata de explicar que es en quincena. No sé si, Álvaro Castro dice, no sé si se hayan tenido en cuenta en esa publicación el incremento desmedido de la renta en algunos estados después del COVID. Sí, Caso señor. por la zona donde vamos, el condado de Jasper ha sido imposible. ¿Dónde queda Jasper? Allá en Sur Carolina, En Sur acuérdate Carolina. que ellos se van para allá, para ese condado. Wow, la verdad que... Sí. Bueno, Yana Paula escribe abajo, mira, por eso dice, si ganas en dólares son 2.500 y el costo de la vida es 1.350, puede ahorrar 1.210. Da exactamente el pago de la quincena. Sí, tienes razón. Sí, tienes Ese razón. monto también es quincenal, así sí. Sí, sí. Lo que pasa es, mira, no es que excusa, pero lo que pasa es que aquí en Estados Unidos, los que estamos aquí hace rato, la mayoría de la gente está acostumbrada a recibir el pago semanal. Aquí tú cobran no por recibes. hora. La gente gana Pago salario. quincenal. La gente de salario son los profesionales de carrera, más o menos. O sea, pero, y con todo eso, la gente le pagan. El promedio aquí se mide por horas. Horas ganadas. ¿Cuánto ganan? No es como en nuestro país que dicen, yo gano al mes tanto, o yo gano al mes tanto. No, aquí te dicen es cuánto ganas tú por hora. Por eso es que es bien difícil sacar cuenta a veces de cuánto es el gasto mensual o quincenal. Porque ya se van acostumbrando, especialmente a Yana Paola y a Álvaro. Cuando llegan acá, lo primero que van a escuchar es ¿cuánto ganas tú por hora? Ujú. ¿Cuánto ganas tú por hora? Eso es lo primero. Que, por eso cuando uno empieza a desglosar el gasto, se empieza a ver como que la cosa es más. Mire la invasora, mire. Pero esta gente no pide permiso, chico. Esta gente llega de una, se monta. Saluda ahí, muchacha. Sí, ella vino, saludó por aquí, pero tú sabes, yo le Saluda allá. Hola esa gente, mira.
Saludos a la gente allá de YouTube y de Facebook. Saludote. Una niña que acaba de salir a hacer su necesidad y ya vino. Y bueno, vamos, yo también quiero aparecer en pantalla. Sí, mira lo que dice Helen. Aquí en Nueva York yo siempre, a mí siempre me pagan semanal. Es que por lo general eso es lo que hacen, pagando semanal. Bien, seguimos entonces. Llegó el amigo Henry, mira, saludos al amigo Henry Sánchez desde Durham. Ah, mira, el amigo de Durham, bienvenido amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Vio que su ciudad aparece aquí en el récord de las 40 ciudades donde tu cheque rinde más. ¿No puedes dar tu opinión a ver si tu cheque te rinde tanto como dicen allí? Henry le puede decir la verdad. Bueno, sigamos para la siguiente. Seguimos entonces. En el puesto número 14 aparece Seattle en Washington. Esa ciudad está espectacular. Esperemos algún día ir a visitarla. Sí, esa ya la dijimos. Venía el 13, ¿no? No, mira, con 97.185. ¿Ya habíamos dicho Seattle? Sí, ya acabamos de decírselo. Ok, seguimos entonces. En la posición número 13. En la posición número 13 está Washington, D.C. Ya la visitamos, pero no le hemos hecho video de eso, así que esperemos visitarlo pronto. Allí el ingreso anual, imagínense, nada más y nada menos que $90,842. Pero vean cuánto se va incrementando. La quincena sería 3.494 y las necesidades básicas 1.992 quincenal. Ahora. Mira, ganan bastante, pero déjenme decirles algo con respecto a Washington, porque eso sí he investigado sobre Washington. Washington la gente gana mucho porque los gastos ahí son brutalmente altos y es porque la mayoría de la gente trabaja para el gobierno. Sí, esa es otra. Y al tú estar en cargos gubernamentales, en posiciones ahí pagan muy sí, pero eso también ha hecho que los costos de vivienda y renta sean altísimos. Sí, que Washington no es nada económico, así que no sé cómo lo meten ahí en esos números. Pero sí. En la posición número 12 aparece Denver, Colorado, con un ingreso anual de $72,661 y un cheque promedio quincenal de $2,795. Así que no está nada mal. Denver, Colorado, que se ve espectacular también. Y sigue apareciendo Colorado, ¿verdad? Colorado, Texas, California, van ahí en la vanguardia y con todo y todo, Raleigh, North Carolina con 3 ciudades no está nada mal. No, lo que pasa es que este periódico o esta estadística se basa en el gasto más el balance, sí. Es un ranking. Fue ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? Esas son las ciudades como más balanceadas donde tu cheque debería de por sí rendirte más. Mira, y sigue apareciendo ahora en la posición número 11 San José, California. ¡Wow! Ya le voy a decir cuánto gana. Con un promedio anual de $117,324, bastante alto. Unos cheques quincenales de $4,512, pero entonces los gastos suben a casi $3,000. ¿Está viendo? Los gastos son altos ya. Son bastante altos. Son altos, muy altos, la verdad. Por eso que ahí hay que hacer como los políticos, hay que ver la letra pequeña porque sí. Si hay alguien, por favor, si hay alguien de San José, Colorado, díganos la verdad. ¿Eso se apega a la realidad o hay que ganar un poquito más? ¿Cómo es la cosa? Bien, en el puesto número 10 está Irvine, California, que se ve espectacular. Y también ganan nada más y nada menos que la suma anual de $108,318, un cheque de aproximadamente $4,166, pero entonces los gastos ascienden a $2,577. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Mientras más ganas, más gastas. Más gastas. Así es aquí en Estados Unidos. Ganas en dólares, pero gastas en dólares. Wow, mira quién vino. Todo lo que ganas. La posición número 9. En la posición número 9 está Virginia Beach, pero en California. Hay un Virginia Beach en Virginia. Me confundí. Aquiles se confundió. Yo pensé que era Virginia Beach de Virginia. De Virginia, no. Este es Virginia Beach en California. Nuevamente California apareciendo en la lista. Esta vez con un lugar espectacular que como se ve ahí en la foto, Virginia Beach. Aquí en Virginia, en el estado de Virginia, hay un Virginia Beach también. Sí. Por eso es que Aquiles se sorprendió porque nosotros hemos ido y es espectacular. Sí, es bellísimo. Tenemos un video por ahí bastante viejito, pero que hay que hacerlo de nuevo. Vamos a sacrificarnos y hacer ese video de nuevo. Bien, entonces con un promedio anual de $78,136, un cheque quincenal de $3,005 y unos gastos básicos de $1,315. Mira, según esos números está espectacular porque ganas bien. Me fui.
tu cheque está chévere y los gastos no son tan altos, según esta encuesta de Sí, ranking. bueno, ¿Ok? mira, para ser una ciudad de playa costera, no para nada. Sí, está bien chévere. En la posición número 8, ¿quién está, Aquiles? Mientras yo bebo aquí. Anchorage, Alaska. Mira, la verdad, Anchorage. Habría que pensarlo, pero bueno, vamos a seguir. La ciudad promedio de ganancia por una familia es 84.813, obviamente una quincena de gastos de 3.262 y supuestos gastos básicos de 1.532. Para los que no sepan, Anchorage es la capital, creo que es la capital de Alaska, si me equivoco. Si me estoy equivocando, por favor, corríjame. Pero eso es una ciudad que está Eso es frío con frío. solo, por eso que tienen esa ganas. Y mira, para poder vivir en Alaska yo debería estar pagando lo que ganaba la ciudad ahorita, la de 117,000, Sí. para poder ir para allá, porque la verdad es que el frío allá es... Lo que gana Chula Vista en Ajá, lo que California. gana Chula Vista, una cosa así, porque wow, eso es solitario allá, eso es solo. Solo Está con creciendo solo. y mucha gente ha ido buscando oportunidades por allá. Sí, sí se han presentado oportunidades, hay gente que ha hecho, pero creo que nosotros vimos un video de un amigo, creo de un conocido, youtuber, que fue para allá. Y la gente iba para ganar dinero, era por temporada, así como que voy por temporada mientras el sol se ocultaba a salir y después se devolvía, porque el sol allá, el frío allá es horroroso. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es la posición número 7 en Arizona, que se llama Dale. Scottsdale, en Arizona. ¡Wow! Ganan muy bien. Wow, sí. 91.042 sería el promedio anual, unos cheques quincenales de 3.502 y unos gastos básicos quincenales, así sí, de 1.739. No está nada mal. No está nada mal. Está bastante aceptable. Wow, esto está espectacular. Mira, ahora sí aparece Virginia. Ahora sí aparece Virginia en Chesapeake. Chesapeake. Ujú, Chesapeake. Miran, y ganan muy bien. Ganan 86.261 anual, 3.125 un ¿Cuánto? cheque. 81,000. Sí, 81.000. Ay, yo escuché como 86,000. No, 81.000. Está chévere. Está bien. Y unos gastos promedios básicos quincenal de 1.325. Mira, están relativamente, gastan más según de lo que ahorran. Eso se supone que debería, es el deber ser. El deber ser. ¿Cuál es el siguiente? En la posición número 5, ya vamos avanzando, está Chandler en Arizona y ganan la suma espectacular de 85.796 anual, 3.300 un cheque quincenal y 1.421 de gastos en promedio. Está bien porque según ellos les sobra del cheque 1.879. A ver, Chandler, Arizona. Oye, está bien. Sí. Ganan bien, ganan bien. En la posición número 4 está otra vez Texas, esta vez con Plano, Texas, con un ingreso nada más y nada menos que de 96.348, Está mal. un está cheque de 3.706 y un monto de cubrir sus necesidades básicas de 1.415 y según ahorran 2.291. Primera vez que vemos que Wow. alguien según ahorra 2.291 Ahorra 2.000, en esa ciudad. No está nada mal, la verdad. bien. Ahorro de 2,000, casi 2,400, $2,000 al mes, está bastante suculento. No lo he visto todavía. Ojalá que Ojalá. algún día quisiéramos esos ahorros. Miren, aquí se fueron los números, pero hasta el infinito y más allá. En Fremont, California, el promedio anual es 142.374. Un cheque quincenal de 5.476. Unos gastos básicos de 3.173. Sin embargo, dice que ahorrarías 2.300. No Mira, está pero si lo mal. comparo con la ciudad anterior, para la cantidad de dinero que ganan, más los gastos, el ahorro está un poquito débil todavía. Claro, porque es que mira cuánto Pero es que los gastan. gastos suben muchísimo, ¿verdad? Están bastante altos. Ok, en la posición número 2 sería Gilbert en Arizona, con un promedio anual de 99.154, casi $100,000 anual, un cheque quincenal que asciende a 3.814 y unos gastos promedios básicos quincenales de 1.459. Según ellos, ahorrarías 2.354.
wow. El balance se ve un poquito, bastante mejor. Sí, Se ve muchísimo mejor ese balance. Porque... Ahora vamos a ver, tatán, ¿quién aparecerá en la posición número 1? En la posición número 1 aparece nada más y nada menos que Arlington, Virginia. Ahí al ladito de Washington. Literalmente, eso es lo único que divide a Washington de Arlington, es el río. Ese río que ven allí. El río. El que ha ido a Washington sabe que Arlington y Washington están... De hecho, la vez que nosotros fuimos a Washington, nos quedamos en Arlington. Ahí agarramos el tren y pasamos a ver ahí todo lo de Washington, todo sí. O sea, te puedes quedar porque es más económico. Exacto, entre pasar el río, ya la diferencia de precio de rentar un hotel es abismal. Así que y tú puedes agarrar el metro y de Arlington llegar a Washington tranquilito y es un ticket súper barato, creo que era como $1, $2. No recuerdo la verdad, bien barato, hace mucho rato. Económico. Tenemos que volver a ir, así que ahí le haremos videos nuevos. Bien, entonces en la posición número 1 está Arlington, Virginia, con un promedio anual de 122.604, ya sabemos que no es el más alto porque por ahí salió uno en 140 y tanto. Un promedio de un cheque quincenal de 4.716 y unos gastos básicos de 2.236. Sí. Según el ahorro sería alrededor de los 2.500, 2.400. No está nada mal. La verdad, el artículo lo que habla es de balances, o sea, no quiere decir que porque en una ciudad ganes más es que tienes mejor calidad de vida. Mucha gente vive en lugares que ganan muchísimo dinero, pero los gastos son inalcanzables, son gastos que la verdad no alcanzaría para vivir en ningún lado. No, bueno, como les dije al principio, esto fue un estudio que hicieron de acuerdo con un ranking elaborado por Go Banking Rates con datos oficiales. O sea, que yéndonos por la aclaratoria que nos hizo Yana Paola, obviamente ahí entonces los gastos serían quincenales, así como nos daban los cheques quincenales en esos números. Así que la verdad es que no es tan mal. Obviamente le podemos decir que en Raleigh sí vives con esa cantidad de dinero más o menos. Obviamente como los gastos no son estables, sabemos que ahorrar esa cantidad de 1.000, de 2.000 es un poco difícil. Y menos en este momento. Y menos en este momento que todo está subiendo mucho, mucho, mucho. Ahora, vamos entonces a leer todos sus comentarios, a ver si tienen algunas dudas, a ver si tienen algunas inquietudes con respecto a eso. Ok, vamos a entrar a la sesión de preguntas y dudas. Pero obviamente voy a empezar a leer desde arriba un poquito, a ver quiénes... Sí, a ver, otros saluditos por ahí. ¿Quiénes se quedaron por ahí? Nos quedamos en Henry. Creo que nos quedamos en Henry. Henry riéndose aquí porque nos iba a dar sus tips de gastos del cheque. Y ahí le está dando aplausos a Henry. Vamos, Henry, de los datos. Aquí Irina dice que, de hecho, allí en San José la renta es de $2.500. Bueno, Irina tiene conocimiento de esto y la verdad que una renta de $2.500 tienes que ganar algo bien. Tienes que ganar bien. Lucía, buenas noches, voy llegando. ¿En qué lugar parece? Bueno, Lucía, quedamos en el puesto número 16 entre las ciudades más balanceadas de todo Estados Unidos. O sea, estamos bien. Estamos bien. Y salen 3 ciudades de Carolina del Norte. Sale primero en la 20 y algo, creo. Ajá, creo que aparece Durham. Luego aparece Charlotte y Raleigh en la posición número 16. Estamos ahí en la Así primera. Que estamos bien ubicados. Bueno, mira, dice Irina, me quedo en Raleigh. No, también. Nosotros también. También, la verdad es que Carolina nosotros ha sido una bendición, claro, no es por despreciar ningún otro estado. No, nada que ver. Sino que además de que lo hemos dicho mucho en nuestros videos, la ubicación estratégica que tiene North Carolina, nosotros le vemos muchas ventajas. Tiene tus 4 estaciones bien marcadas, pero no es una nevada extrema, no es un calor tan extremo como en otros lugares. Y las 2 otras temporadas, que es otoño y primavera, son espectaculares, la verdad. Sí, la verdad. No hay problema. A mí me encanta la playa, me fascina, yo adoro la playa. A mí me encantaría retirarme frente a la playa, pero está el detalle de vivir frente a la playa, que entonces están ¿cómo es que dicen en la temporada de huracanes, temporada de evacuaciones? Ay, no. Nada. Entonces ahí es donde yo me echo un poquito para atrás y lo pienso mejor. Sin embargo, pues
la ubicación que tiene North Carolina nos encanta. Si quieres ir a Florida, ya en 8 horas llegas a Orlando. En 10 horas, sí. perdón, entre 8 y 10. Entre 8 y 10. Mira, nos saluda Jonathan Rivers. Bueno, sí me quedaré en North Carolina. Mira. No, pues No, me claro. iré a Carolina del Norte. La verdad es que sí, que North Carolina tiene un balance espectacular. No es por hablarlo porque vivimos acá, pero los números hablan por sí solos, la verdad. Y mucha gente está llegando de todos los estados y las De ciudades más todos grandes, los de estados. todo, Mira, todo, la verdad. cada vez que salimos a trabajar o salimos de la casa, pues tú ves placas de carros de Nueva York, de California, de Texas, de Florida, porque es que mucha gente se está mudando, mucha para acá. Demasiado. O sea, ¿de qué? Sí, North Carolina la tiene bien balanceada. La verdad, no es por alabar tanto porque vamos acá, porque volvemos y lo repetimos. Es más, le voy a dar una pequeña muestra de pantalla aquí para que vean lo estratégico que está North Carolina. Ah, bueno, y si pensamos en hacia aquel lado, Mira, está aquí le Washington y Nueva York. exacto, mira, aquí está North Carolina. Si lo están viendo en pantalla, aquí está North Carolina. Ponle en F11 para que se vea más. Yo creo que lo pueden ensanchar un poquito. Ahí lo voy a poner por acá para que lo puedan ver. Aquí está North Carolina, si se pone a ver, aquí está Washington, acá está Nueva York, mira, a ver, a distancia. Y si vamos un poquito hacia abajo, mira, aquí está Jacksonville, Orlando. O sea, estamos literalmente en todo el medio del este del estado, o sea, del país, pues. Uh-huh. Estamos en el medio. O sea, de aquí es la misma distancia que hay de aquí a Nueva York, la misma distancia que podrías manejar hasta Orlando o Tampa, sería igualito. Sí. Entonces, el punto estratégico de North Carolina está en el medio. Es perfecto para el que le encanta viajar, conocer, porque no es como que estuvieras. Ahora, si estás en Florida aquí y quieres ir para cualquier lado de Estados Unidos, sí. wow, está Tienes rudo. que atravesar todo el país. Tienes que atravesar todo el país. Y lo mismo la gente que está en Nueva York. También, si quieres ir a la otra parte del país, tienes que rodar desde acá hasta acá y son un montón de. Imagínate tú de Nueva York a Miami. Si de aquí a Miami, saquen la cuenta, de aquí a Miami son 12 horas. Uh-huh. Saquen la cuenta ahora de Nueva York a Miami. Sí, es O sea, bastante. Bastante. Entonces, el punto estratégico en que tiene North Carolina es espectacular para nosotros. El clima, lo verde del estado, y todas las opciones. Porque la verdad es que North Carolina es uno de los estados que tiene el balance casi que perfecto en los estados que a nosotros nos encanta. Sí. Tiene montaña, tiene nieve en su momento, tiene lagos, tiene ríos, Tiene playa. tiene playas, tiene cascadas, tiene todo. Aquí está un safari. Imagínate, aquí hay safaris. No hemos ido, pero en algún momento vamos a ir. Sí. Aquí hay un safari. O sea, aquí hay de todo. Aquí hay una playa que se llama Corolla Beach. Creo que es Corolla. Sí, creo que es Corolla Beach. Donde hay unos caballos sueltos. Sí, Hay unos caballos salvajes sueltos en la playa. Eso no se ve en ningún otro lado. O sea, tiene sus cosas, tiene su hermosura bien balanceada. Entonces, por eso es que a nosotros nos encantó North Carolina porque tiene todo lo que a nosotros nos gustaría ver en algo. O sea, no es como que, bueno, hoy quiero ver montaña, me voy para las montañas. Sí, está Hoy quiero ver río, espectacular. me voy a ver río. Entonces, tiene balance, tiene un balance perfecto. Así que, amigos, si quieren y tienen preguntas, por favor, vayan dejándolos por acá. Vamos a ver quién dice tsunami. Sí, eso, hablando de las playas tsunami. Aquí no ha habido tsunami, pero es lo que tú piensas en un momento mal de playa. Sí. Álvaro Castro Watching. Bueno, a ver. Aquí, disculpa los de Facebook. Sí, aquí le estaba explicando las de Facebook. Bien, no, pues sí, mira Carolina del Norte. Bien, amigos, nos encanta, por supuesto, que ustedes estén allí. Recuerden que nuestra meta es ir creciendo cada día más. Así lo estamos logrando. De hecho, ahorita creo que somos, ¿qué? Como 3.000, ¿cuánto estamos esta mañana? 3.500 y algo. Hemos subido bastante y eso nos alegra muchísimo porque Sí. pues es gracias a ustedes que logramos hacer todos estos en vivo, todos estos videos y siempre buscamos la manera de buscarle toda la información que ustedes necesiten y obviamente mostrarles esos lugares espectaculares para que cuando estén por aquí puedan visitarlos y si no, pues no han venido o no pueden venir, los disfruten a través de estos videos que les grabamos para ustedes, que eso nos alegra muchísimo. Ir creciendo cada día más e irles mostrando a ustedes un rinconcito de Estados Unidos que nos alegra muchísimo. Ahí está. Mira, ahí está. Ahí está Somos también. 3.517 para el día de hoy. Recuerdo cuando la suegra de Irina
Un saludo a nuestra amiga suscriptora. Creo que éramos los 3.300, si mal no Estábamos recuerdo. para llegar a ese Y número. entonces tu suegra fue la 3.301. O sea, eso quiere decir que en 2 semanas subimos, o 3 semanas, casi 200 suscriptores. Eso es bastante. Sí, la verdad que Es bastante. A mí se me está ya tapando la nariz. Así que me parece que me va a agarrar la gripe. Mira, aquí nos dice Javier. Déjame poner Sí, pon los ¿no? Voy a poner. comentarios, porque yo no los logro ver. Yo uso lentes hace como unos 2 meses para ver de cerca. Para ver de lejos yo veo espectacular. Bueno, Javier dice, chicos, ¿podrían explicar el tema del video en el caso de ustedes? Con respecto igual al promedio, o sea, ¿cuánto sería el balance? Bueno, literalmente lo que dijimos de los números de North Carolina, o sea, para los rally, así, casi igual. O sea, en esos números están exactos, pues vamos a Sí, decir. porque el promedio aquí es eso. Es que lo que pasa es que como uno a veces hace overtime y a veces no hace, entonces tú puedes variar esos promedios. Tú puedes estar entre 60,000, un año hacer 63,000, pero por ejemplo, los gastos aquí de alquileres están en 1,800, pero el que compró casa puede pagar desde 1,300, 1,500 y no te aumenta mensual, a menos de que tu casa se revalorice mucho y entonces te aumenten el precio de los taxes. Pero el que vive alquilado le aumenta cada año la renta. Sí, Entonces ahí es donde se ve fluctuante esa comparación entre sí, cuánto ganas y cuánto vas gastando. Pero sería ese promedio que está allí del rally, se parece mucho al de nosotros. sí, ahí les voy a poner otra vez la pantalla para que vean. Para que se vean más o menos los gastos promedio, para dar un ejemplo, pues, porque A ver, ¿cuánto era que decía? ahí dice que rally, los rallydenses, ¿cómo sería la idiosincrasia de la gente de rally? ¿Vale? Ahí está Washington. Acuérdate que era la 16. ¿Dónde estamos? Para arriba, para arriba. 14, 15, aquí 16. Ahí. Ok, sí, eso sería el promedio de una persona que trabaja en una planta, en una empresa, o que no tiene un cargo Sí, mega. yo diría que entre 60 y 65. Tal vez ese Sí, ese está bastante elevado. Nosotros no llegamos hasta allá. sí, la verdad. O sea, pero con todo eso, si te sabes administrar, te da para eso, te da para esos gastos, como ustedes han dado cuando nosotros hemos podido alcanzar ciertos niveles y ciertas cosas, porque hemos mantenido los gastos muy, muy controlados. No tiene nada que ver con que te ganes miles de dólares, sino con que controles tus gastos. Porque acuérdense que Estados Unidos se basa en el crédito. Ujú. Este es el país de la deuda. Y si tú no controlas tus gastos, porque aquí todo te lo van a poner en bandeja de plata. Sí, aquí te van a Todo te lo van a ofrecer poner en bandeja de plata. todo para que tú lo compres. ¿Tú quieres un carro nuevo? Tranquilo que Toma. te lo financiamos. ¿Tú quieres comprarte una casa de 500,000 dólares? Tranquilo, nosotros te los damos. Mientras tú tengas el crédito espectacular, mira, eso te van a ofrecer la olla, te ofrecen tarjeta de crédito hasta, bueno, pues, hasta en los supermercados. Hasta en los supermercados. Y la verdad es que es una locura porque hay gente que tiene deudas, pero brutales. Y todavía el banco o los prestamistas te dicen, Walmart toma, tiene tarjeta de crédito. yo te vuelvo a dar crédito, tranquilo. Vamos a arreglarte ese crédito y te lo volvemos a dar. Y tú lo que haces es crecer esa deuda, pero monstruosa. O sea, entonces tengan cuidado que Estados Unidos es lo que dimos, una guillotina. Pues si tú eres una persona gastiva, o sea, no controlas tus gastos, esto puede ser Sí. tu Para los que vengan ahorita para acá, o las que ya estén, también Lucía, por ejemplo, nos puede dar su comentario por allí, Helen también. Cuando tú vienes a vivir a los Estados Unidos, en nuestro caso, por ejemplo, no teníamos tan claro cuánto ganas, cuánto más o menos si llevas el gasto. Entonces al principio, si tú no te controlas, si tú te dejas llevar por todo lo que se te presenta y esa gama de que parecen así brillantes en tu cara, entonces tú te dejas llevar y definitivamente te puedes ir a la quiebra, como decimos, porque en Mira. realidad es fuerte. Mismo Javier pregunta, dice, ¿ese total es por persona o entre dos personas? No, entre dos. Dos personas. Entre dos. Ese gasto que tú estás viendo ahí dice familias, entre dos personas. Claro que hay personas que se ganan eso con una carrera buena. Alguien que sea un enfermero, tal vez de ahí para arriba, un maestro tal vez no llegue a eso, No, pero maestro puede no llegar llega un a poquito más.
No está menos. No, un maestro puede estar entre los 30,000 mensual, Mensual, en los 30 y tantos anuales, 40. Sí, Depende exacto. de lo que pasa, que también depende qué nivel tienes, cuántos años de experiencia, qué estudiaste, qué cursos tienes. Entonces todo Exacto. eso va a depender. Pero Eso por va a ejemplo, depender. ese sueldo que dice anual aquí en North Carolina, exactamente en Raleigh, eso lo puede ganar un enfermero, Exacto. más o menos. Mira, vamos a darle un ejemplo. Es como que creo que según sacaron unas cuentas por ahí, pudiera ser que si tú te ganas, pues vamos a hablar como lo dicen aquí, tú te ganas $20 la hora, tu promedio anual va a estar por encima de los 40. ¿Okay? O sea, Exacto. si tú ganas $20 la hora, tu promedio anual debe estar por encima de los 40 y pico. Si ganas Pero entre acuérdate- 15, no, como 16, 18, más o menos tu sueldo es como anual, 34,000. El básico, porque acuérdate que hay momentos en que tú puedes trabajar menos horas y obviamente eso te va a bajar. Sí, Hay meses o días que tú puedes trabajar un poquito más de horas, pero más o menos pero ese eso sería es el un promedio. cálculo como fijo a 40 horas. Acuérdate que dices aquí lo mínimo de horas que te garantiza una empresa o un trabajo siempre son 40 horas. Son 40. Entonces, esos cálculos están basados en eso. A $40 la hora, a 40 horas por semana. Uh-huh. Por Y- 52 semanas, porque aquí se Por trabaja 52 las 52 semanas. Exacto. Por lo general, ¿cuáles son los beneficios que te da una compañía? Una compañía, por ejemplo, en nuestro caso, la compañía ofrece cuando ya te agarran permanente, porque cuando tú trabajas por un staffing, como los que les hemos mostrado en nuestros videos, obviamente ahí no te pagan todavía tus beneficios. Cuando ya tú eres permanente por una compañía, como el paquete de beneficios estándar en cualquier compañía es más o menos 2 semanas, 2 semanas de vacaciones, pero 2 semanas porque son una semana de vacaciones y la otra semana es por días de enfermedad y de Y personal. personal. O sea, te dan días así como que tienes que agarrarlo específicamente por eso. No, mentira, ya va. Son 2 semanas de vacaciones, o sea, 80 horas de vacaciones. Y entonces ellos te ofrecen unos días adicionales, depende de qué compañía es, entre 3 y 5 días para tus horas de personal, o sea, tus permisos personales o tus permisos de enfermedad. Ya ahí, eso es todo lo que te ofrecen. ¿Qué es lo otro que te ofrecen? Que los días feriados, como por ejemplo el próximo lunes, dentro de 2 lunes más arriba, es el Memorial Day, creo. Sí. Sí, Memorial Day, ¿no? Sí, o sea, tengan en cuenta, para volver al tema de los gastos, Ese día, por ejemplo, te lo pagan, que son los Exacto. holidays. son mejores, pero no todos No corren trabajan. con esa suerte, ¿ok? Sí. No todos corren con esa suerte. Muchas veces los trabajos a veces no te quieren pagar los overtime porque que no la producción no da para eso. O sea, vean cuando vayan a firmar un contrato para los que van a tener trabajos fijos, así, vean lo que estén firmando, ¿ok? Que tengan, porque las empresas como tal te pueden, lo primero que tienen que garantizarte es que si un seguro médico, Uh-huh. que tenga dental, que tenga seguro dental, que tenga el visual, que tenga de la vista. Ah, bueno, exacto. Eso también tienes que, pero muchos de esos que te dicen gastos ahí, esos gastos que están apareciendo en esa pantalla, de esa entrevista o esa revista, no te ponen los gastos que de verdad tú tienes aquí, que son eso, el gasto médico mensual, que Uh-huh. porque tienes que tener un seguro, porque aquí si tú no tienes un seguro y llegas a enfermarte, es triste la historia. Sí, había una propaganda en Venezuela de Muy unos triste seguros la que historia. decía, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Muchísima gente aquí no lo usa hasta que lo necesita. Y cuando lo necesita, hermano, las cuentas son brutalmente dolorosas. O sea que nuestra recomendación es que si pueden tener un seguro, ténganlo. Ténganlo por cualquier caso. Inclusive van a tener que pagar seguro del carro. Ténganlo también porque aquí todo se paga por seguro. Aquí un rayoncito. Si tú le rayas el carro a alguien, esa persona primero te va a decir, ¿cuál es tu seguro? No, y además de eso, que si tú no tienes seguro, tú no puedes pagar. Nosotros, por ejemplo, acabamos de pagar los taxes anuales del carro. De los carros. De los carros. De los carros. Porque se paga por cada carro. Anualmente. Antes de tú pagar esos taxes, también tienes que hacer la inspección de esos carros. Y si esos carros no están en buen funcionamiento, no te pasan la inspección. Después de que tú pases la inspección, obviamente vas a pagar los taxes. Pero para poder pagar los taxes y hacer la inspección, debes tener tu seguro activo. Si tú no tienes seguro de carro, no te pasa la inspección. Nos fuimos a largo, no les explicamos por qué. Sí. Porque estamos hablando de taxes e impuestos. Ok, amigos. Para los que no saben y no están viendo, en Estados Unidos anualmente se paga impuestos, taxes o impuestos anuales de casas, de carro. Uh-huh. Ya decirlo ya duele. Ya duele.
Y eso no te lo dicen, que te lo van a ir descontando en los cheques. Otra cosa, en los cheques también tú tienes que meter, aparte que te van a descontar eso, te van a descontar el seguro médico, también te van a descontar el 401k. ¿Qué es el 401k? Es la fórmula de desempleo, de retiro. Sí, pero Es como eso es opcional. Obviamente lo obviamente. tenemos, pero las personas pueden Pero decidir si yo lo tienen o no. recomendaría tenerlo y lo agarren porque, señores, aquí hay que tener un plan B. Mucha gente, no, que para qué yo voy a pagar eso. Acuérdense que nuestro cuerpo no va a rendir toda la vida para trabajar hasta que la mar se acabe. Mucha gente dice, yo vengo a Estados Unidos por unos 3, 4 años, un dinero y me devuelvo. Y la triste historia, la realidad es que pasan 20 años y no se han devuelto. Entonces, tengan en cuenta eso, que los gastos que ustedes están viendo en el cheque. Mira, mucha gente les dice a ustedes que van a ganar $1,000 a la semana. $1,000 a la semana. Pero esos $1,000, ellos no te están echando el cuento de que le descuentan seguro médico, que tiene que pagar gasolina, que tiene que pagar seguro anual, que te descuentan taxes federales y taxes estatales. Y cuando vienes a ver, el cheque de $1,000 se convirtió en 600. Así que vayan sacando sus cuentas, esa es la realidad. Mira, vamos a leer los comentarios. Sí, vamos a leer el comentario. Por ahí dice Helen. Chicos, los trabajos de las escuelas los de trabajar en la cafetería en las escuelas son difíciles de conseguir. No, supieras que no. Nada difícil. Y lo puedes conseguir en el condado de Wake, en el condado de Durham, aunque tú vivas en Wake y te vivas en Durham, en todas partes. Por ahí les voy a tener después más información acerca de eso. Sí, Irina, se puede pagar seguro facultativo. Sí, estuve averiguando lo de los seguros facultativos. Ese es con respecto a los estudiantes. Aquí puedes pagar el seguro que tú quieras, Irina. Aquí depende de lo que tú dices. Si uno trabaja por cuenta propia, se puede pagar un seguro facultativo y cuánto se paga. Sí, el detalle es que lo que dicen muchas personas, nosotros no estamos 100% seguros, es que sale un poco más caro. Entonces, aquí lo que hay es lo de Obamacare, que son los seguros del gobierno. ¿Cómo se maneja? Se supone que son más económicos. De hecho, muchos dicen, no, puedes pagar hasta $10. De hecho, conocemos personas en Florida que pagan bastante bajito. Uh-huh. Pero obviamente eso tiene su limitante. Ahora, otra cosa es que tú debes ganar menos de todas esas cantidades de dinero. Para poder optar a esos seguros del gobierno, tú tienes que estar ganando lo mínimo y hasta por debajo lo mínimo. Aquí se llama Medicaid. Medicare. Uh-huh. Aquí dice Javier, ¿cuáles son los tipos de seguros médicos que dan las empresas? Mira, hay muchos. Hay muchísimos. Depende de la Estados empresa. Unidos, seguro, lo que Ay, aquí seguro, pero de todo. De todo. Seguro que seguro vas a encontrar. Las empresas siempre hacen negocios con aseguradoras y anualmente puede que cambien, varían. A veces, por lo menos nosotros, desde que estamos trabajando en esa empresa, lo han cambiado como 3 veces, creo, la aseguradora. Sí. Sí, lo han cambiado como 3 veces. Y el plan sigue siendo el mismo, o sea, cobertura dental, el estudio médico, el de medicina normal. La medicina normal y el de la vista. Y el de la vista. Tú puedes escoger el paquete. Tú puedes escoger el paquete familiar, puedes escoger para ti solo. Por ejemplo, nosotros tenemos el paquete familiar y lo paga Aquiles. Para no estarnos... como que yo voy a pagar uno, que él va a pagar otro. No, agarramos el paquete familiar porque salía más económico. Y entonces, como él obviamente empezó a trabajar primero que yo en una empresa establecida, así de esas grandes, pues él agarró el seguro. Sí. Y la verdad es que le puedo decir lo de mi medicina. Sí. Mire, para los que no sabían, le voy a echar aquí, para hacer el cuento largo, corto, psoriasis es una enfermedad que afecta la piel y yo padezco esa enfermedad. Y resulta que esa enfermedad se controla con una inyección que ahorita me la pongo de manera mensual. Y esa inyección cuesta $3,000 y pico. Cuando no teníamos seguros, yo podía, obviamente porque yo no trabajaba, yo podía conseguir por medio de, como, en Venezuela sería como droguerías, pero como por medio de los laboratorios, ellos ofrecen ayudas para las personas que no trabajan. Y entonces a mí me dan mi medicina. Cuando yo tengo el seguro médico con Aquiles, obviamente me lo cubre el seguro. Yo empecé pagando $20 cada vez que compraba mi medicina, hasta que ellos llegaron a un acuerdo y ahorita yo no pago nada. Pero yo tengo un copago que ayuda por medio de la farmacéutica, del laboratorio que hace la medicina, ayuda a pagar con el seguro mi medicina. Si no, imagínense, tú sabes lo que es sacar $3,000
mensual. O sea, ¿y con qué comemos? Sí, exacto. O sea, es para que vayan teniendo un ejemplo de por qué hay ahí que súper tener resumido. seguro. Después le podemos echar más cuentos de mi historia. Sí. Pero es porque deben tener un seguro. Cualquier cosa aquí lo resuelven los seguros, Sí. amigos. Así que por favor, no escatimen en gastos con un seguro. Yo sé que mucha gente, no, que yo no puedo. La verdad es que uno nunca sabe cuándo necesitas un seguro. Pero cuando las personas están llegando y ya tienen, eso sí, ahí sí tienen que tener sus papeles en regla, pueden solicitar, si no tienen un trabajo donde ganen estas cantidades de dinero que salen aquí, pueden solicitar entonces esas ayudas gubernamentales con el Medicaid. Conozco de muchas personas, sobre todo chicas, que han salido embarazadas y obviamente como entonces han dejado de trabajar, el gobierno les da el subsidio del seguro médico y entonces les cubre el embarazo. Sí. Pero ya en lo que tú empiezas a ganar un dinerito y ya para ellos ya no eres pobre, ya sales de ese umbral, te lo quitan. Ya te quitan esa ayuda. Entonces que, mira, es que inclusive aquí tienes que tener seguro para todos. Nosotros tenemos seguro de carro, seguro de casa, seguro médico. Hay que pagar impuestos de casas anualmente, hay que pagar taxes de los carros. Tienes que pagar, bueno, de todo, taxes. Hasta Luna tiene seguro médico, seguro veterinario. Hasta para tener perro, aquí hay que tener seguro, hermano. Así que, mira, aquí hay que ponerse pilas. Y lastimosamente, eso influye en todo lo que es tu crédito y ¿cómo que decir? Tus números positivos para cualquier entidad. Entonces, aquí lo primero que tienen que aprender es a controlar gastos. Controlar gastos. Yo sé que Estados Unidos es muy bonito. Y tener todo su materialismo en las manos es bello, tener el último teléfono, el último carro, la casa más espectacular que nunca usa la cocina. Sí, hay que hacer un balance. Pero hay que tener control, hay que tener control porque aquí la cosa se va ruda rápido. Bien, seguimos leyendo, dice Irina, y el Medicare cubre todo, es uno de los mejores seguros, Irina, porque ahí puedes usar todas las extensiones de seguro. El visual, el dental, el general del médico. El Medicare es el del gobierno. Muy bueno. El Medicare es el del gobierno. Creo que es Medicaid o de Medicare. No, es Medicare. Es el Medicare. Sí. Vamos a ver. Pero aquí hay seguro para todos los presupuestos ya. Aquí hay seguro para todos los presupuestos. Y, ojo, la mayoría de los seguros no cubren todo Estados Unidos. Los seguros grandes te cubren en cualquier parte de Estados Unidos. Porque tú compras un seguro en la Florida, te va a cubrir en California. No. Cuidado con eso. Hay aseguradoras que solo te cubren dentro de un estado. O 2 o 3 estados. No te cubren todo el país. Entonces, por eso es que a veces irse por el más baratico no es tan bueno. Porque si no te va a cubrir en un viaje que tú te tiras, no sé, para Nueva York o que te lances para Texas, algo así. Y el seguro tuyo te dice, no, es que yo no te aseguro allá, el seguro nosotros solamente cubre 2 o 3 estados. Bueno, cuidado con eso. Miren lo que dice aquí. Vamos a ver. Dice Medicare, así como lo escribió Irina, Medicare sería en español, y Medicaid son 2 programas totalmente distintos, independientes, administrados por el gobierno. Son operados y financiados por diferentes partes del gobierno y sirven principalmente a diferentes grupos. El del Estado, o sea, o es un programa federal que brinda cobertura de salud si tienes más de 65 años o menos de 65 y tienes una discapacidad sin importar tus ingresos. El otro es un programa estatal federal que brinda cobertura de salud si tienes ingresos muy bajos. Me dice Helen, mira, yo tengo Medicare y no paga nada. El Medicare no paga nada. No paga nada, en serio. Pero tú no pagas nada. No, que esa cosa no paga nada. A ver, ¿cómo es, Helen? Explícanos ahí. Explícanos, Helen, explícanos. ¿Es que tú no pagas nada o es que ellos no pagan nada? No pago nada. No pago nada. ¿Viste? Sí, porque es que ellos te ponen en un rango que es donde ellos te pueden, hasta donde ellos te pueden cubrir. O sea, ya cuando empiezas a ganar mucho dinero, ellos te sacan del programa. Ya no eres parte de esos programas de ayuda, ¿ok? Recuerda que el gobierno inclusive ayuda a la gente hasta para pagar la renta, depende de tu estado. Depende de tus ingresos, tú puedes calificar aquí para pagar la renta. Aquí hay muchas ayudas, amigos, muchas. Y eso sería tema para un próximo video, porque les tengo muchos datos para las personas que están llegando, que yo los usé, de sitios donde te regalan
comida, ropa, abrigo, hasta juguetes para Navidad. Entonces, ese sería un buen tema para un próximo video, decirles. Mira, ahí nos pregunta ya, ¿esto aplica para migrantes? Si tienes tus papeles, Si sí. tienes tus papeles, sí. Si tienes tus papeles, sí. O sea, puede. si tienes tu permiso de trabajo, si tienes todas tus cosas, sí. Completamente. Aclaremos el término migrante. Todos en Estados Unidos somos migrantes. Todos somos migrantes. Aquí los únicos que no son migrantes son los indios, ¿oyeron? Los indios de aquí, el indiecito de aquí. Mira lo que dice Helen. No, yo no pago nada de dinero. Y sí es buenísimo. ¿Viste? Que Medicaid es buenísimo. Medicare. Es muy, muy bueno. Es muy, muy bueno. Y tienen mucha cobertura. O sea, lo aceptan en todos lados. Porque como es del gobierno, ellos saben que el gobierno les va a pagar. Es igual que el seguro de carro ese Geico. Ajá. Geico, que es del gobierno también, que es buenísimo. Nosotros no tenemos, mucha gente nos ha dicho, es buenísimo aquí. Nosotros estamos que Pero nos cambiamos, que sí, que no. Sí. Pero pasa que tenemos la casa y los carros, entonces eso es lo que Sí. no. Porque Pero vamos a tener que estudiarlo. Sí, vamos a tener que estudiar, porque lo que pasa es que tenemos en la casa también incluida en la misma aseguradora, es un paquete. Es un paquete de los carros y la casa uno solo. Y por eso nos hemos dudado mucho en cambiarnos para Geico. Pero habría que estudiar bien qué ofrece Geico para ver si nos cubre algo. A ver, ¿será que para el próximo en vivo hablamos de eso, de las ayudas económicas que te ofrece Estados Unidos? Sería muy buen punto. A veces, yo me acuerdo cuando llegaba aquí y le decía, amor, pero después de tantas ayudas, esta vaina no parece capitalismo, esto parece socialismo. ¿Aquí? Sí. A veces pongo en duda que Estados Unidos sea capitalista, ¿viste? Porque la verdad es que aquí hay ayuda. Mira, que hay todo. muchas ayudas, Pa' todo. inclusive estas ayudas de las que que yo disfruté en mi momento, gracias a Dios nos ayudaron muchísimo. No necesitabas tener tus papeles. No, Claro, para estas eran ayudas más simbólicas, no eran de dinero, eran ayudas en comida, en ropa, en Sí, juguetes. pero aquí hay lugares que te ayudan para todo. Para todo. Si necesitas ropa, te van a dar la ropa. Si necesitas comida, te van a regalar la comida. Si necesitas un mueble, algo, te lo van a regalar. Inclusive hasta un televisor. Mira, te puedes regalar de todo. De todo. Gracias por la información. De nada, mi vida. Bien, chicos, de 10:27 vamos a cerrar este en vivo porque ha sido bastante sustancioso, pero también hay que descansar. Nosotros hemos tenido una semana bastante fuerte. Espero que ustedes pero productiva, gracias a Dios. Espero que ustedes también sí hagan un video sobre las ayudas. Listo, programado y anotado video para el próximo viernes de las ayudas que dan aquí. En caso de no tener papeles, También puedes conseguir ayuda. No. sí puedes conseguir. Hay muchas ayudas, amigos. Y definitivamente listo, programado para el próximo viernes, las ayudas que puedes tener aquí en los Estados Unidos y obviamente bajo nuestra experiencia aquí en North Carolina, exactamente en Brandon. Mira el mensaje que zumbó Helen aquí. ¿Qué dice? Una realidad, pero es verdad. Lo que dice Helen ahí es verdad. Ya van a ver lo que va a dar ahí. Mira. Pero tiene el nombre ayuda y hay gente que vive toda la vida cogiendo ayuda. Sí, mi amor. Por eso es que Y eso era un tema que yo no quería tocar en este en vivo, pero lamentablemente es así. Uh-huh. Y entonces hay esas personas, nosotros conocemos a muchos de nuestro trabajo, que abusan de eso y dicen, no, yo no voy a trabajar, yo quiero un part-time, yo no vengo a trabajar. ¿Por qué? Porque entonces ellos saben que si ganan más de cierta cantidad, le quitan esas ayudas. Le quitan las ayudas. Entonces prefieren no Entonces la hacer gente nada. abusa. Abusa, habrá que hacer. Entonces, por eso, por ejemplo, en el caso de cuando están tratando de conseguir ya los papeles para ser residentes, o sea, para volverte ciudadano, están, ¿cómo es que Están se evaluando llama? ese tipo. Están evaluando ese tipo de ayudas. ¿Ustedes se acuerdan el programa ese que el señor Trump lanzó antes de irse? Era carga pública. Ajá, ese mismo. Carga pública viene por eso. Porque Viene hay mucha por gente eso. que abusa del sistema que está para ayudar a las personas que lo necesitan. Exactamente. O sea, hay que dar el ejemplo, ¿entiendes? Hay que dar el ejemplo y en ese sentido es que
si tú recibiste ayuda, en el momento que ya tú no necesites esa ayuda, por favor, no vayas más. Claro. Hay gente que ya tienen trabajo, tienen negocio, y siguen yendo a las iglesias donde ayudan. Mira, yo siguen yendo a buscar cosas. Cuando tuve mi primer trabajo a tiempo completo, aparte que ya no tenía tiempo, yo dejé de asistir a esos sitios. Porque yo dije, Román, ya ustedes no lo necesitan, gracias a Dios. O sea, nuestra familia ya estaba estable. Y yo, más bien, vamos y donamos cosas. ¿Por qué? Porque tú dices, mira, así como otro donó y me ayudó a mí, ¿por qué yo no ayudar a otros para que también tengan una ayuda? Es bien importante ese tema y lo vamos a tocar. Sí, vamos a hacer un video así. Dice, sí, sería bueno un video así que incluya para personas con papeles y sin papeles, exactamente. Claro que sí. Vamos a incluir. Y de eso, por eso tenemos experiencia. Sí, tenemos experiencia, porque olvídense que todos llegamos aquí partiendo de un punto y no todos llegamos con millones. Y sería bueno nosotros recapitular las ayudas que nos dieron al principio. Bueno, Mili Burgos. Mira, Helen dice, a mí por la pandemia, ya gracias a Dios conseguí un buen trabajo, gracias a mi Dios, ¿viste? Mili Burgos, bienvenida, Mili. Primera vez que Mili Burgos. ¿Ha venido antes? Hola, Mili, bienvenida. Bienvenida, Mili. Y Mili nos preguntan, ¿puede decir cuáles son sus trabajos? Gracias. Trabajo para una compañía. Trabajo para una compañía que hace generadores eléctricos. Generadores eléctricos, industriales, pues tanto pequeños, medianos y gigantescos. Así que, no estamos trabajando en otras carreras de Venezuela, no. Ella es maestra, yo soy técnico informática, y yo hago cobre y ella hace cable. Y yo hago cable. Hace cable, así que... cableo los componentes, así que no estamos ejerciendo nuestra carrera. Nuestras carreras universitarias, porque aquí es donde está el billete y donde te... Sí, exactamente. Yo trabajé un tiempo en un daycare y definitivamente no me pagaba lo suficiente, y yo decidí, pues mira, lamentablemente aquí... por mucho amor al arte y mucho amor a mi carrera, no me pagaba lo suficiente y yo dije, no, tengo que moverme para otro lado. Ah, mira, Mili se delató, vale. Mira, ¿qué dices? Siempre los veo. Ah, siempre nos ven. Muy importante, Mili. Ajá, Mili. Te voy a tener fichado ahora, Mili. En el próximo en vivo no te vemos ahí, Mili. Vamos a tener problemas. Qué bueno, nos alegra mucho. Y espero que estés suscrita, amiga. Porque recuerda que siempre es importante suscribirse y activar la campanita. Y por favor, para el próximo en vivo, del tema de las ayudas, si alguien tiene información, tráigala. Exacto. Y por favor, que no siempre sea Helen la que haga la videollamada. Que sea alguien que, porque de ahora en adelante, para poder ayudar a la comunidad, sería bueno que alguien ya bajo una videollamada cuente su experiencia para que alguien vea su testimonio. Mira, vale, yo pasé por esto. Yo pasé por aquello y lo superé de esta forma, lo pasé de esta manera, conseguí estas ayudas aquí. Pude hacer así esto. Como hacemos nosotros, o sea, porque acuérdense que este es un canal de comunidad. Es para que nos ayudemos, para que todos los testimonios que están aquí, mira cómo está Helen diciéndonos ahí cómo le ayuda el Medicare, cómo ha conseguido sus cosas por aquí, por allá. O sea, si alguien está en Estados Unidos, bueno, esta muchachita que nos escribía de Charlotte, ¿te acuerdas? La que nos dio los datos de trabajo de maestra. Yana Paola. Ah, fue Yana Paola. Sí, fue Yana. Bueno, Yana Paola, este tipo de colaboraciones son buenas, que las traigan a colación, así que con una videollamada pudieran aparecer en pantalla y esa persona pueda ver que de verdad hay alguien detrás de ese escrito, porque para muchas veces las personas, inclusive ahorita en YouTube, que nosotros que estamos en YouTube nos damos cuenta de que las personas prefieren ver la información que estar leyendo. Estar leyéndola. ¿Entiendes? Porque a la gente cuando van a leer, nosotros porque estamos hablando con ustedes directamente aquí y estamos viendo su mensaje y lo estamos leyendo. Pero hay mucha gente que no se va a poner a leer los comentarios. Bueno, ¿qué dijo la señora ahí? Vamos a ver. Sí. Pero la gente no. Acuérdense que nos va a impresionar. No, y a veces uno está cocinando y está escuchando algo. Está escuchando algo. Mira lo que dice Mili Burgos. Gracias. Vamos en julio para allá. Nos mudamos el próximo año. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué emoción! Pues bien. Mili, empiece a participar en nuestros en vivo y a darle mucho amor a esos videos, dándole like, compartiéndolo y por supuesto suscribiéndote si no lo has hecho, mi vida. Bien, mi corazón, mis amores, 10:34, nos vamos a tener que despedir. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron allí presentes. Recuerden darle like. Espero que haya muchos likes en ese video. No, de aquí no lo veo, yo no estoy viendo la transmisión. Bueno, yo puedo poner aquí, pero aquí. Vamos a ver. No, aquí no puedo chismosear que cuántos likes hay. Ahí no, tiene que verte en YouTube como tal. Tendrías que meterte acá. Bueno, amigos, muchas gracias por llegar al final de este video, en vivo, más que video.
porque aparte de traerles toda esa información, nos encanta esta conversación que tenemos aquí. La verdad que también nos extrañamos, nosotros tuvimos que hacer muchas cosas y nos reunimos con unos amigos ya al final de la noche, Sí. pero estábamos súper cansados, hicimos muchas, dirigían en mi país muchas diligencias, Mucha diligencia. muchas la cosas verdad. por hacer. Sí, la verdad es que tenemos un Gracias, horario queridos bastante amigos, pesado. por su valioso tiempo, por ayudarnos, que pasen una feliz noche. Sí, y además trabajamos mucho la semana pasada. Esta semana también estuvo fuerte, pero no tanto. Entonces, pues preferimos darnos un receso para arreglar muchas cosas dentro de esta hermosa ahora vista de nuestro en vivo. Bien, pero el próximo en vivo, como ya saben, vamos a hacer entonces ese punto bastante importante. Yo voy a investigar todo lo que sé. Obviamente les voy a traer todas nuestras experiencias que fueron maravillosas y fueron muy, muy Sí. importantes. Y lo bueno es eso, compartir, Compartir darle a información. los demás toda esta información que no se quede aquí entre nosotros. Y ojo, mañana tenemos estreno. Oh, sí. Mañana tenemos estreno, así que cuidado, ajá, y quiero ver bastantes likes, quiero ver bastantes vistas mañana, porque ese video quedó, es más, el tema está bueno, no van a creer de lo que de esa ciudad que van a conocer ahorita, lo que pasó de esa ciudad, así que pendiente con ese video de mañana. Nos vemos el próximo live. Saludos desde Izabal, Guatemala. Un fuerte abrazo. Cierto que es en Guatemala. Bien, mis amores, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que pasen una feliz noche. Nos vemos en un próximo en vivo el próximo viernes y en un próximo video. Así que gracias por estar allí. Un saludote, buenas noches, chicos, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Dale, ya terminar también transmisión. Ay, caramba. ¿Dónde está? ¿Detener? Sí, de tener transmisión.